Buenos días, chicos. ¿Os acordáis de Pitágoras? Nuestro amigo Pitágoras. Me imagino que muchos os suena porque lo visteis el año pasado, ¿vale? Lo vamos a repasar desde cero. A ver, el teorema de Pitágoras solo se puede utilizar cuando los triángulos son triángulos rectángulos. Tenemos que acordarnos de que un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto. O sea, un ángulo de 90 grados. Entonces, siempre que tengáis un triángulo con un ángulo de 90 grados, podéis aplicar el teorema de Pitágoras. A ver, en un triángulo rectángulo encontramos unas cosas que se llaman catetos, que son los lados del triángulo que forman el ángulo de 90 grados, el ángulo recto, ¿vale? Los catetos son siempre los que van con el ángulo recto. Y luego tenemos el lado que hay enfrente, siempre va a ser más largo que los catetos, y a ese lado se le llama hipotenusa, ¿vale? ¿Qué fórmula matemática podemos utilizar aquí que nos relacionen estos tres lados? Pues aquí lo ponen con as, bs y cs, yo os los voy a decir con hipotenusas y con catetos, pero es lo mismo, ¿vale? Nuestro teorema lo que nos dice es que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Aquí tenéis una demostración gráfica. Está muy bien, la verdad. Lo que pasa que, como vamos un poco fastidiados de tiempo, me imagino que la demostración la haríais el año pasado, no estoy segura. Yo no la voy a hacer. De todos modos, si alguien se la mira y me la manda razonada, se lo sumo a la nota como punto extra, ¿vale? No extra del final de la nota, sino que le subirá, pues eso, como una tarea más, ¿vale? La tenéis aquí explicada, pero bueno, hay que darle una vueltecilla. Vamos a los ejercicios. Vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo. Ejemplo 1. ¿Qué nos dice? La hipotenusa, bueno, halla la hipotenusa de un triángulo de catetos 3 y 4. A ver, los catetos hemos dicho que eran los que formaban el ángulo recto, ¿vale? Pues aquí tenemos nuestro dibujito de lo que quedaría. Los catetos. Cateto 1, cateto 2. Entonces, nos pide la hipotenusa, que sería este lado de aquí, le podemos llamar h, le podéis llamar x, le podéis llamar como queráis. Pues aplicamos nuestra fórmula. Nuestra fórmula va a ser que el h al cuadrado es igual a cateto 1. ¿Cuál es el cateto 1? El que queráis de los dos, ¿vale? Pues, por ejemplo, el 3. 3 al cuadrado más cateto 2, pues el 4 al cuadrado, ¿vale? Operamos, primero van los elevados, ¿vale? Así que 3 al cuadrado, nos queda 9 más 4 al cuadrado, 16. Así que nos queda que h al cuadrado es igual a 25. ¿Cómo se hacía cuando teníamos, por ejemplo, que nosotros lo hemos visto, x elevado al cuadrado igual a un número? Para despejar y quitar ese elevado al cuadrado, lo que se hacía era la raíz. Así que me queda h es la raíz de 25. ¿Os acordáis cuando hablábamos de raíces que había que poner el más menos? Vale, en este caso nos sale 5 y podríamos poner más menos 5. Pero, ¿tiene sentido que un lado de un triángulo, o sea, una longitud, sea negativa? No. Entonces, la única raíz que nos sirve es la positiva, ¿vale? La de 5. Pero es por eso, porque no tiene sentido un lado negativo, no se puede medir, ¿vale? A ver, aquí el 1 y el 2 son exactamente igual que este, ¿vale? Lo que os dan son los catetos
y lo que os piden es la hipotenusa. ¿Vale? Vamos a hacer uno cualquiera, por ejemplo el 1A, pero son todos iguales. Tenemos un triángulo, rectángulo, un lado vale 6 y el otro lado vale 8. Y nos dicen, calcula la hipotenusa, h. Pues nuestra fórmula de Pitágoras va a ser hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, es decir, cateto 1 al cuadrado, pues 6 al cuadrado, más cateto 2 al cuadrado, 8 al cuadrado. Hacemos eso y nos queda h al cuadrado es igual a 36 más 64. 36 más 64 sale 100. Así que nos queda que la hipotenusa al cuadrado es 100. ¿Cómo quitamos el elevado al cuadrado? Haciendo la raíz de 100. Así que nos queda que h es la raíz de 100. Y ahora nos vuelve a pasar lo mismo que antes. La raíz de 100 son más 10 y menos 10. Pero la hipotenusa no puede tomar un valor negativo, así que solo me vale la positiva. Pues h será 10 centímetros, porque estas cosas están en centímetros. ¿Vale? Y todos estos, los del 1 y los del 2, son así, porque me dan todo el rato los catetos y me piden la hipotenusa, todo el rato. A ver, los podéis hacer por practicar, incluso, bueno, mental porque son números pequeños. El C, por ejemplo, que tienes decimales, pues venga, lo voy a hacer con calculadora. Pero vamos, el caso es que practiquéis. Vamos a pasar al punto 2, en el cual me hablan de una de las aplicaciones que tiene el teorema de Pitágoras. Me sirve para deducir si un triángulo es rectángulo, ¿vale? Con un ángulo recto. Los que sean rectángulos son los que cumplen Pitágoras. ¿Vale? Hemos dicho que los triángulos rectángulos se puede aplicar Pitágoras, los triángulos rectángulos son los que cumplen Pitágoras, así que si nos queda que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Hipotenusa es el lado grande, pues el lado grande al cuadrado es igual a la suma de los lados pequeños al cuadrado. ¿Vale? Ese es rectángulo. A ver, pero también me sirve para saber si es acutángulo. Los triángulos acutángulos tenían todos los lados agudos, u obtusángulo, que quiere decir que tiene un ángulo obtuso, un ángulo mayor de 90 grados. ¿Cómo lo sé si es, bueno, si cumple Pitágoras? Rectángulo. Si no lo cumple, pues si el lado grande al cuadrado es más pequeño que la suma de los catetos al cuadrado, es decir, que los otros dos lados al cuadrado, sumaos, es acutángulo, ¿vale? Pero si el lado grande al cuadrado es más grande que la suma de los otros dos lados al cuadrado, es obtusángulo, tiene un ángulo obtuso. Ejemplo. Tenemos aquí el ejemplo 2 y nos dicen, sabiendo lo que miden los tres lados de un rectángulo, o sea, de un triángulo, tenemos que decir de qué tipo es el triángulo, acutángulo, rectángulo u obtusángulo. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos, por ejemplo, en el apartado A, vamos a coger el mayor, que es el 6, y vamos a hacer la fórmula 6 elevado al cuadrado, y ahora voy a ver si es igual, mayor o menor que la suma de los otros dos al cuadrado. Pues diríamos, al otro lado me quedará 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Hacemos esto, nos queda 6 al cuadrado es 36. En el otro lado me queda 4 al cuadrado, que es 16, más 3 al cuadrado, que es 9. O sea, tengo que 36 y al otro lado tengo 25. Vale. ¿Cuál es la desigualdad que se cumple aquí? Porque no son iguales. Pues que 36 es mayor que 25. Trasladado a nuestro triángulo, lo que deducimos es que el lado grande al cuadrado es más grande que la suma de los cuadrados de los otros lados. ¿Cuándo se cumplía esto?
Estábamos en el caso de triángulo obtusángulo. Vale, a ver, para el B, hacemos lo mismo, elevamos el lado grande al cuadrado. El lado grande al cuadrado es 10. Pues hacemos 10 al cuadrado y en el otro lado de la igualdad hacemos la suma de los cuadrados de los otros números, es decir, 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Ese, no sé si os acordáis, lo acabamos de hacer antes para el ejercicio 1C, son los mismos números. Y nos queda 10 al cuadrado 100 y en el otro lado 36 al cuadrado más 64 al cuadrado, que también sale 100. Es decir, cumple Pitágoras. Si cumple Pitágoras, triángulo rectángulo. ¿Vale? Y ahora nos falta el último. En el último cojo el lado grande porque de haber una hipotenusa siempre va a ser el lado grande, es el más largo, y hacemos 9 al cuadrado. Al otro lado hacemos 6 al cuadrado más 7 al cuadrado y queremos ver si es mayor, igual o menor. Entonces 9 al cuadrado todos sabemos que sale 81 y al otro lado me queda 6 al cuadrado, que es 36, más 7 al cuadrado, que es 49. Y en este caso, ¿qué es lo que sucede? Bueno, hacemos la suma, que sale 85, y me queda que 81 es más pequeño que 85. Es decir, se cumpliría eso, ¿no? El lado grande al cuadrado es más pequeño que los otros dos lados al cuadrado. Y si miramos lo que significa eso desde el punto de vista de tipo de triángulo, diremos que es un triángulo acutángulo. ¿Vale? Para el que se anime a probar esto, estos ejercicios de esta página, estos que están aquí proyectados, pues el 4 es de dibujar, simplemente para que no os creáis lo que yo digo porque yo lo diga o porque lo diga el libro, pues bueno, podéis hacer un dibujo. Dibujáis un triángulo acutángulo, el que queráis, medís los lados y comprobáis que cumple lo que nos han dicho para acutángulos. Dibujáis un obtusángulo y comprobáis, medís con la regla y comprobáis que efectivamente cumple lo que hemos dicho para obtusángulos. ¿Vale? Ese sería el 4. A ver, el 5. Me dicen, ¿cuánto valen los catetos allá la hipotenusa? Que es exactamente igual que los de la página pasada. Exactamente lo mismo, otra vez. ¿Vale? El 6. El 6 ya es un pelín diferente. Voy a hacer el apartado A y el que se anime, que haga el B. A ver, chicos. 6A. Me dicen, bueno, haya los lados de los triángulos rectángulos, ¿vale? Ya me están diciendo que es rectángulo porque si no, no podemos aplicar Pitágoras. Entonces, rectángulo. Me dicen, la hipotenusa es 26, o sea, aquí en este libro le llaman A, pero normalmente nosotros siempre va a ser hipotenusa. Pues tenemos hipotenusa al cuadrado, pues 26 al cuadrado. Es igual. Y me dicen, es 2 centímetros mayor que el cateto B. Es decir, si la hipotenusa es 2 centímetros mayor y mide 26, el cateto medirá 24. ¿Cuánto mide el otro cateto? Pues ni idea, pues ponemos más x al cuadrado, ¿vale? Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. ¿Vale? Y lo vamos a operar. Pues 26 al cuadrado nos sale 676. 24 al cuadrado nos sale 576 y esto nos sale más x al cuadrado, cateto 2 al cuadrado. ¿Cómo despejamos de aquí? Quiero dejar sola la x, entonces el 576 que está sumando pasa al otro lado restando. Así que nos queda 676 menos 576, eso sale 100. Pues 100 es x al cuadrado. ¿Cómo se quitaba el elevado al cuadrado? Haciendo la raíz, así que nos queda la raíz de 100 es x. Y me sale más 10, ese sirve, y menos 10, que no sirve porque no puedo tener lados negativos. Pues el otro cateto vale 10. Y como estábamos trabajando con centímetros,
He puesto 100, es 10. Como estamos trabajando con centímetros, centímetros. ¿Vale? En un triángulo rectángulo no tienen por qué pedirme la hipotenusa, que en casi todos los anteriores nos pedían la hipotenusa, ¿no? Me pueden pedir también un cateto. Me darán dos datos, o los dos catetos si me piden la hipotenusa, o la hipotenusa y un cateto y me piden el otro cateto, ¿vale? Me dan dos, saco el tercero. A ver, chicos. Pitágoras es muy importante para las cosas que tenemos en las siguientes páginas, que es para calcular áreas, para resolver diferentes tipos de problemas geométricos, ¿vale? Entonces, la base la tenemos que tener controlada, que es la formulita, tenemos que saber despejar, pero luego lo interesante son estas cosas de aquí. Todo esto, que es la aplicación de Pitágoras a problemas geométricos. ¿Qué vamos a hacer? Os voy a dejar estos propuestos para que los intentéis. Cosas como estas ya las hicisteis el año pasado. Si disteis Pitágoras, que lo disteis, ya las hicisteis. Vamos a intentar refrescarlas, ¿vale? Así que son los de la página 192. Estos. Bueno, aquí tenéis un ejemplo. Vale. Y luego ya 193. Bueno, intentadlo, ¿vale? Y me preguntáis dudas mañana. Bueno, mañana no, que mañana tenemos el skate room. Vale, chicos, pues eso. Mañana no, el viernes. El viernes me preguntáis las dudas que hayan salido de esto. Chao.